En ti confiaré, en ti confiaré. Señor, eres mi luz y mi salvación. En ti confiaré, en ti confiaré. Señor, eres mi luz y mi salvación. En ti confiaré, en ti confiaré. Buenas tardes, amadísimos hermanos, felices de encontrarnos de nuevo en el nombre del Señor, por su gracia y por su amor, para compartir juntos esta cuarta charla del taller introductorio de la oración centrante. La charla de los pensamientos y el uso de la palabra sagrada, que se refiere precisamente a la tercera pauta del método de la oración que vimos el día martes. Todos recordamos la bella frase de San Juan de la Cruz, diciéndonos: el Padre habló una sola palabra desde toda la eternidad y la dijo en silencio. Y es en el silencio donde la escuchamos. Esto claramente nos indica, hermanos queridos, de que el silencio es el primer lenguaje de Dios. Todos los demás usos simbólicos de palabras son pobres traducciones. El método de la oración centrante y todas las prácticas que conocemos tradicionales son formas de afinar nuestro aparato receptivo que nos sabe escuchar en el alma. Nuestras facultades espirituales están adormecidas, por eso necesitamos tanto la palabra externa, vocalizada, verbalizada, o la palabra escrita, poco a poco, a medida que te introducen a la profundidad del don de la contemplación. El corazón poco se alimenta de eso, muy poco. El corazón se alimenta de la palabra de Dios, por supuesto, y del silencio, de la liturgia eucarística. Y quiere poco, ¿no? La mente ya entró de otra forma, ya es despertar en los sentidos espirituales tan profundos que el alma se cansa de mucha palabra externa o constante ejercicio de las facultades que no sean en el uso de la palabra de Dios. Por eso decimos que Él afina nuestro aparato receptivo, a fin de que podamos percibir en el silencio esa inmensidad de comunicación de Dios a nuestra alma. Él se está comunicando a nuestro espíritu y nosotros estamos fuera en el uso de las facultades humanas, ¿no? Y Él está comunicándose cada vez a nuestro ser más íntimo, con infinita ternura, con infinita intimidad. Entramos entonces a la tercera pauta del método de la oración centrante. Cuando te des cuenta que un pensamiento te ha atrapado, regresa muy sosegadamente a la palabra sagrada. ¿Y qué expresa entonces la palabra sagrada? ¿Qué es lo que expresa en verdad? Hemos dicho, el consentimiento es tu consentimiento a la presencia y a la acción de Dios en tu interior. Pero vamos a profundizar un poco más en esto, ¿no? Cuando elegimos una palabra sagrada que represente nuestra intención de consentir a esa presencia divina que mora en nosotros y a su acción dentro de nosotros, cada vez que retornamos a esa palabra, y es lo que quiero puntualizar,
es cuando sentimos que nuestra intención se ha vuelto confusa. Nuestra voluntad, que es la que está normalmente eligió desde el inicio usar la palabra sagrada como el símbolo del consentimiento a la presencia, se torna difusa. Y vamos a ver algo aquí. Si nos damos cuenta, en la oración centrante es una aceptación no solo de la presencia, sino de la acción, como hemos dicho, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta también que precisamente esa acción es terapéutica, ¿no? Y todos sabemos que es que estamos enfermos. Y el término que se usa a través de los siglos, ¿no? Es para esta etapa de la vida contemplativa, podríamos decir, porque estamos adentrándonos en el secreto de la habitación interior, es purgativa. Entonces es importante estar claro de que en la habitación interior puede haber un lugar de reposo, de descansar en Dios, pero otras vamos a encontrarnos con movimientos turbulentos enormes que son de nuestro inconsciente, incluidas emociones fuertes y pueden ser lágrimas o incomodidades o algo que me duele o algo que me pica o algo que me molesta, que vienen precisamente de nuestro inconsciente. Entonces ese descanso en Dios otra vez lo llevamos a otro nivel de entendimiento. Es un descanso que viene precisamente de esa acción terapéutica de Dios en nuestro ser, a todos los niveles de nuestro ser. Y que puede acontecer de diferentes maneras, pero es en la vida práctica, en la vida diaria donde vamos a experimentar los frutos de esa inmensa sanación. Unas, Nosotros usamos la palabra sagrada en el método de la oración centrante, otras usan la respiración, no en el sentido de seguir la respiración como hacen otras prácticas, sino en el sentido de que tu intención, esa es la intención que está reafirmando con claridad tu deseo de consentir a la presencia y a la acción. Entonces, si nos damos cuenta, no es que prestemos atención a esos símbolos, como decir en el caso de la palabra sagrada o la respiración, sino que los usamos como la expresión de nuestra intención. No es como que estoy concentrada en esa palabra repitiéndola, sino está reflejando la intención. Es como que si pusiéramos el ejemplo de el foco de una cámara, el proceso de enfoque, o sea, para enfocar que la imagen que querés tomar sea adecuada. Aquí en la oración centrante, sin embargo, no estamos enfocando un rostro, un objeto o un símbolo en particular con la imaginación, sino que lo que tratamos es de enfocar nuestra intención cuando ésta se vuelve borrosa. Cuando mi intención de consentir a la presencia y la acción de Dios se vuelve borrosa, porque mi atención mi intención se ha dispersado en otras cosas, entonces la vuelvo a reafirmar a través de la palabra. Entonces, la intención es el factor más importante en la práctica de la oración. Es nuestra intención de consentir durante el tiempo de la oración. Y cuando la intención se vuelve confusa, cuando la atracción o la aversión de algún pensamiento, sentimiento, impresión, emoción nos empujan a nuestro nivel de conciencia ordinaria, volvemos a hacer que esa intención sea nítida. Cuando nuestra mente se dispersa y empieza a buscar sentimientos, emociones fuera, es que sucede que alguno de los programas emocionales para la felicidad en el inconsciente se ha disparado. Decíamos en la diapositiva anterior que la intención se vuelve confusa cuando por la atracción o cuando tenemos aversión, puede ser atracción o aversión, algún pensamiento, sentimiento, impresiones,
nos sacan y nos llevan al nivel de conciencia ordinario, nos sacan de la profundidad del silencio. Entonces, como decíamos, esto sucede precisamente porque ese pensamiento ha estimulado uno de los programas emocionales para la felicidad que están en el inconsciente y que todos los tenemos. Por eso en la diapositiva decimos ciertos pensamientos contienen lo que necesita ser sanado. Sabemos que llevamos desde nuestra infancia ese legado, ¿no? Incluso cuando nos hemos convertido, hemos buscado a Dios, al Señor por causa del Evangelio y conscientemente hemos dejado algunas actitudes, el tema todos lo sabemos de que ese programa emocional va a estar influenciando siempre una y otra vez porque está alojado en el inconsciente. Y por supuesto, todos los pensamientos que pasan los activan. Y yo me salgo de la profundidad del silencio. Esto es como si cuando nos sucede que hemos realizado una gran inversión emocional en los símbolos de seguridad, el dinero, la seguridad del trabajo, un seguro, el tener esto, tener el otro, o en el afecto y la estima, o en el poder y control. Van a estar, ese es el proceso de sanación precisamente. Este es el proceso, van a estar emergiendo del inconsciente, que significa los pensamientos han estimulado nuestros programas emocionales falsos para la felicidad. Podemos pensar el dolor de nuestra inseguridad, por ejemplo, de un matrimonio que se divorció, los padres se divorcian, y para un niño haya sido insoportable en los primeros años de vida, o los pleitos, los gritos entre los padres. Y como no lo puede manejar, como hablamos en la condición humana, lo reprime en el inconsciente. Reprime en el inconsciente la privación del afecto y la estima, de la seguridad. Pero nuestro inconsciente sí lo recuerda. Como sabemos todos, las emociones son energía y no desaparecen aunque las reprimamos. Sabemos que están almacenadas en el cuerpo y que el cuerpo es el almacén de la energía emocional que no se procesó adecuadamente en su momento por razón de nuestra edad. ¿Cuál es el resultado? Claro, uno bloquea el flujo sano y liberador de esa energía en el cuerpo y en el sistema nervioso. Y esto refuerza una y otra vez la necesidad de compensar la afrenta que recibió, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de seguridad, el dolor de ver la separación de los padres, o los gritos o los pleitos. Entonces compensa el niño, decíamos en la charla de la condición humana, a fin de ocultar el dolor. Y estas son las adicciones, el proceso adictivo que también mencionamos, que es la forma última de distraernos del dolor emocional al que no estamos dispuestos a enfrentarnos y que solo estamos compensando. Entonces decimos que la hora real de la oración es consentir a la presencia y dejar de prestar atención al momento presente con su contenido psicológico, que es todo esto que estamos hablando hace un momento, ¿no? Ese es el contenido psicológico. Sino que ya sabemos que la palabra sagrada está reflejando esa intención que se volvió borrosa con todo eso que agitó lo que ando dentro. Cambió mi intención, la tornó borrosa totalmente, y yo entonces vuelvo a reafirmar. Tan pronto me doy cuenta, vuelvo a reafirmar mi intención a la presencia y acción de Dios a través de la palabra sagrada. El término pensamiento significa cualquier percepción, o sea, todo lo que yo perciba, todo lo tomo como pensamiento. Entonces, ¿qué percibo? Ruidos externos, canto de un pájaro. ¿Qué percibo? El aire. ¿Qué percibo?
emociones que están suscitándose, imágenes, recuerdos, experiencias del pasado, reflexiones, recuerdos. Nada más percepciones que están asomándose dentro de mí. Y a todo eso le llamamos pensamiento, pero incluye todo, ¿no? Todo lo que entre a mi aparato perceptivo. En esta diapositiva de los niveles de conciencia, para empezar quisiera recordarnos todos lo que ya sabemos, ¿no? Que el mayor obstáculo que nos separa de Dios es la idea de que estamos separados de Él, para decirlo de forma redundante. Eso es lo que nos separa, pensar que estoy separada de Él, aunque a nivel conceptual lo sepa y lo lea de la divina morada interior, pero otra cosa es experimentar esa conciencia de unidad. Entonces, si logramos, como decía Santa Teresa, deshacernos de esa idea, todas esas dificultades para hacer el silencio desaparecerán. Porque no estamos convencidos de que en todo momento estamos con Dios y que Él forma parte de toda realidad. Este momento presente, por ejemplo, todo lo que vemos, nuestra naturaleza más íntima, todo hunde sus raíces en Él. Pero vacilamos en creer esto hasta que por propia experiencia adquirimos la confianza para creerlo, lo cual es lo que involucra ese desarrollo gradual de la intimidad con Dios en la oración centrante, y después evoluciona a oración contemplativa. Una vez que experimentemos esa presencia de Dios dentro de nosotros, se activa nuestra capacidad de percibirla en todo lo que nos rodea, la gente, los eventos, la naturaleza. Podremos entonces disfrutar la unión con Dios, tanto en una experiencia de uno de los 5 sentidos como en la oración. Entonces, ¿por qué antes de entrar a explicar lo de la conciencia estoy diciendo esto? Porque es importante cómo situarnos, ¿no? Y recordarnos que la oración centrante es también una forma de despertar a la realidad en la cual estamos todos inmersos y no nos damos cuenta. Y rara vez pensamos en el aire que respiramos y sin embargo nos rodea y lo llevamos dentro. Como esa historia que no me la sé bien, pero que me parece tan pertinente, la del el pescadito que le pregunta a otro pescado más grande que dónde está el océano. Ellos están en el mar, ¿no? Y le pregunta en las profundidades del mar, ¿dónde está el océano? ¿Dónde está el mar? Porque yo no lo conozco. Esto es exactamente igual, ¿no? Esta oración centrante es para llevarnos a despertar a la realidad en la cual estamos inmersos como en el mar. La presencia de Dios nos penetra, nos rodea y nos abraza en todo momento, pero no siempre estamos atentos a esa dimensión de la realidad, porque nuestras facultades espirituales no han despertado en el silencio. Y la presencia de Dios está siempre a nuestro alcance en todo momento, pero llevamos un obstáculo inmenso que es la visión del mundo. Hay que cambiar esa visión por la manera en que nos enseñan los evangelios, por la mente de Cristo. Que San Pablo nos dice que la mente de Cristo nos pertenece a través de la fe en nuestro bautismo. Pero para poder tener acceso a ella se necesita una disciplina, como la de la oración, 2 veces al día, que aumente la sensibilidad, que despierte nuestras facultades, nuestros sentidos espirituales, para oír la invitación de Cristo,
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo cenaré con él y él conmigo. Todos sabemos que no es un gran esfuerzo abrir la puerta, ¿no? Vamos a entrar a explicar la diapositiva. Las cosas que normalmente nos preocupan reflejan las escalas de valores del inconsciente. Por eso en esta diapositiva lo que el padre Keating siempre una y otra vez enseñaba, que refleja es una analogía la metáfora del lago, ¿no? Para reflejar la profundidad del lago o del mar, como quieran, refleja nuestra naturaleza esencial, nuestro auténtico yo, la presencia divina, la divina morada interior, el nivel espiritual del ser. Esa es la profundidad del lago. El nivel superficial del lago es el nivel de conciencia ordinaria, que es donde hemos estado viendo cómo se disparan los pensamientos mientras estamos en el secreto de la habitación interior. Siempre aquí pregunto una cosa, ¿no? Es tan fácil aceptar con claridad que el lago y los barcos no tienen nada que ver uno con el otro. Nadie puede decir, yo me confundo cuando estoy en el silencio, me confundo que los pensamientos son míos y que yo soy los pensamientos y las emociones y por eso me atrapan y me llevan y me salgo. Porque la verdad es que no hay forma de que confundamos los pensamientos que pasan en la corriente del lago con el lago mismo. ¿Quién podría decir que un lago es los pensamientos? Okay. Perdón, que un lago son los barcos, pues estamos haciendo la analogía de los pensamientos con los barcos. Los barcos son los pensamientos, para poner la analogía. Pero ellos se deslizan en la corriente ahí superficial, aquí arriba del lago, que significa el nivel de conciencia ordinario que soltamos nosotros de todos esos pensamientos que están viniendo, esa emocionalidad enferma, toda esa compulsión de pensar adictivamente o reflexionar o el diálogo interior. Y entramos a la profundidad de la divina morada interior. A través de la palabra sagrada, no como un medio en sí mismo, sino como la reafirmación de la intención de mi corazón, de mi alma, de que Él me transforme. La presencia y la acción de Dios. Entonces, si yo me disperso constantemente cada vez que entramos al silencio y confundo los barcos que se deslizan en la corriente del lago o del mar, que no tienen nada que ver con lo que es el lago en sí mismo o el mar en sí mismo, que es mi naturaleza esencial, y los pensamientos que se deslizan ahí arriba, en el nivel de conciencia ordinario, que buscamos una y otra vez es soltar para no identificarme con esos pensamientos que pasan ahí arriba y dejar la habitación interior. Como vamos a estar hablando en la siguiente filmina sobre los tipos de pensamientos que nos sacan y de que hemos hablado ya también algo de eso, ¿no? Entonces las cosas que normalmente nos preocupan, como decíamos, están reflejando nada más las escalas de valores del inconsciente. Hay pensamientos que nos atraen porque estamos apegados a ellos a causa de programas emotivos que vienen desde nuestra tierna infancia. Entonces es un pensamiento que me saca por la carga y el contenido emocional que tienen. Los tipos de pensamiento. En la oración centrante es importante este contexto fundamental, previo. El objetivo final no es simplemente dejar ir los pensamientos, sino profundizar, ahondar nuestra intimidad con la divina presencia que nos habita. Pues una intención de fe es fundamental. Pero más allá aún de eso, la oración centrante es entrega total de nuestro ser a Dios.
Por eso a veces la oración se vuelve difícil para muchas personas, el entrar al silencio, porque no hay esa disposición, no hay esa intención del alma, esa fe, ese anhelo del alma de que tu lugar es en Él y para Él. Y ese lugar y esa requiere entrega total de nuestro ser a Dios. No es simplemente experimentar nuestra naturaleza espiritual a la cual puede llegar de otras maneras, sino que presupone una íntima relación personal. Y esta íntima relación personal, por supuesto, como lo veíamos en la charla, la oración como relación, supone un acto de entrega total. Este es el nivel de comunión al que estamos llamados, ¿no? Veamos los tipos de pensamientos en el contexto de esta fundamental, la esencia fundamental de la oración, un acto de entrega, de total comunión e intimidad con Dios. Entonces los tipos de pensamientos que voy a tener, y siempre la analogía del lago es bien importante tenerla clara, que son los barcos que se deslizan en el nivel de la conciencia ordinaria, las divagaciones de la memoria. La imaginación son la memoria de corto plazo, de ahorita, que lo que pasó hace un momento, me estoy acordando mientras estoy en el silencio, son las más fáciles de soltar. A ese barquito que está ahí arriba caminando surcando las aguas, ahí arriba en la conciencia ordinaria, la más pobre, la más diminuta, la más que no significa nada de mi ser finalmente, casi nada. Ese barquito pues no tiene mucha carga emocional porque la conciencia de ahorita, de algo que pasó. Y puedo tan pronto me doy cuenta, retorno a mi intención que se había tornado difusa a través de irme en unos pensamientos, vuelvo otra vez a reafirmarla con la palabra sagrada. Las atracciones y aversiones, el otro tipo de pensamiento que sabemos que eso nos encanta, lo que rechazamos, y eso ya tiene un contenido de carga emocional enorme. Entonces un marquito brillante con colores fosforescentes que nos llama porque inmediatamente me acordé de aquella que me hizo algo, de aquel que me dijo tal cosa, de aquella que hace tal cosa que yo no tolero, o de aquel que hace tal otra que tampoco. Entonces las atracciones o las aversiones. Tiene una carga emocional terrible. Claro, estoy en el silencio, en la quietud, en Dios, y me voy al barquito afuera brillante, me monto en el barquito, me voy río abajo, 5 kilómetros. Tan pronto me doy cuenta de que me he montado en el barco a ver toda la locura, la demencia de algo que me atrae o algo que yo le tengo aversión. Me bajo del barco si es una locura. Deviene toda mi emocionalidad enferma, de mi proceso adictivo. Me bajo del barco, reafirmo la intención del alma, a esa presencia que está en mi sanadora, infinitamente amorosa, a esa acción divina que me está purificando. Moisés Keating decía claramente, lo dice en uno de sus libros, no sé cuál, es el contemplativo vive aquí en este mundo, el purgatorio. En cuanto a la sanidad monumental que experimenta en el secreto de la habitación interior. El tercer tipo de pensamiento, los descubrimientos interiores reveladores. Entonces, en el silencio, de repente veo la Santísima Trinidad o veo la imagen de Jesús o algo que me está diciendo. Ahí a ese nivel van a venir esas cosas que nos parecen. Las soltamos igual que ese otro barquito, no tan brillante como las atracciones y las aversiones, pero es un barquito que llama a la emocionalidad. Y me subo en el barquito y me voy río abajo, 5 kilómetros o 3 o 2. Cuando me doy cuenta, no me recrimino, no me siento culpable, sino solamente retorno a la intención. Estoy nada más ratificando y afinando la intención borrosa, afinándola y poniendo clara, nítida, como una cámara con lente cuando afina.
la intención de consentir a la presencia en mí, infinitamente sanadora y bienhechora, a la sanidad inmensa que está operando la gracia. El otro tipo de pensamientos son autorreflexiones, primero, que nos encanta, que es el diálogo interior, solito, que vivimos hablando sola todo el día. Y me encanta un ejemplo que ponía Kitty, que era, decía, si alguien va caminando en la calle hablando solo, vocalizando, verbalizando, decimos un loco. Pero igual nosotros andamos todo el tiempo hablando sin verbalizar. Entonces hablamos anteriormente reflexionando sobre un hecho, viendo lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me dijo, lo que no me dijo. Una demencia monumental, ¿no? Una locura. Y eso ya pasó, no existe, no existe, no tiene sustento, es del falso yo, viene de la locura. Y ahí nos vamos en ese barquito también. Tan pronto me doy cuenta, igual sin culpa. Otra vez la palabra sagrada, reafirmando mi intención borrosa, ¿no? Que ya no le estaba dando a él el consentimiento, a la presencia, sino era al pensamiento, a la locura de ese pensamiento. Lo estoy eligiendo, hice una elección loca y volvemos entonces a la palabra sagrada. El otro son los pensamientos del subconsciente, cualquier cosa que viene de ese nivel. De repente, no sé, o descubro algo en mí, de repente encontré la solución de algo que venía cargando hace no sé cuántos años. Igual lo trato, igual es otro barco que me saca al nivel de la conciencia ordinaria cuando yo estoy en la terapia divina y en la presencia, sometida de manera totalmente receptiva a la acción de Dios. ¿Qué más quiero, por Dios? Tan pronto me doy cuenta, me bajo del barco a través de la palabra, consiento. Continuando con la charla, vemos las 4 R para recordarnos muy fácilmente el hecho de no resistir a un pensamiento. O sea, no me molesta que venga, me quedo tranquila. El hecho que venga está bien, está perfecto que venga, es parte normal de la oración. Como hemos dicho varias veces, una facultad de movimiento perpetuo que va a moler material día y noche. Entonces no me resisto a un pensamiento, introduzco mi palabra sagrada para reforzar el símbolo de mi intención. No retengo un pensamiento, no me quedo pensando en él, meditando en él, porque digo, tal vez tengo que hacer esto apenas salga de la oración, tengo que pensar en esto. No retener un pensamiento, no reaccionar con emoción o sintiéndome culpable porque me fui un montón de tiempo en un barquito brillante de pensamientos de aversión o de atracción. No reacciono, sino sencillamente retorno muy suavemente a la palabra sagrada. Y al final retornamos con gran suavidad, que es lo mismo en cada momento. Entonces por eso 4 R fáciles de recordar, de mantener en el corazón, de que siempre van a estar viniendo los pensamientos. Es mi actitud frente a ellos. El gran crecimiento en la oración es el desapego a los pensamientos, que surge como una gracia, por supuesto. La gran diferencia entre los que tenemos 20 años, 24 años, o de los que están empezando o tienen poco tiempo, es que a los viejos no nos importan los pensamientos y siempre van a estar ahí. Y a los nuevos sí les importan. Si les rogamos guardar en el corazón estas 4 R que les va a resultar entonces fácil tener una actitud amistosa con los pensamientos. No molestarnos absolutamente si vienen, es parte normal.
Esa es la dinámica misma de la oración, el soltar y soltar y soltar. Esa misma dinámica se va a llevar a la vida diaria y una y otra vez en las actividades cotidianas somos capaces de soltar. La oración centrante es un método y no una técnica. Un método en cuanto no sabemos los resultados que puede producir. No es como una técnica que uno sabe que aplicando estos pasos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, da este resultado exactamente. Aquí no. Aquí es una relación. Nos recordamos nuevamente, la oración centrante no es un ejercicio de relajación, aunque puede producirlo. Es el ejercicio constante y disciplinado de nuestra relación personal con Dios al nivel de comunión. Entonces nuestro terapeuta divino puede proponer hoy una conversación no tan amena para mí. Por ejemplo, si a mí no me encanta, estamos poniendo una analogía, por supuesto. En la habitación interior, una conversación sobre el fútbol, porque no sé nada de fútbol, pues me resultará aburrida. En el sentido de que muchas veces la habitación interior va a estar cargada de pensamiento, aburrida, pues precisamente en ese momento es la riqueza, donde la palabra sagrada una y otra vez afina nuestra intención de estar en la presencia, sometido a la acción divina. Una y otra vez estamos confirmando y reafirmando nuestra intención de ser transformados por Él. Y es parte también fundamental entender la oración no termina porque vienen los pensamientos, porque ya vino, estuve con mucho pensamiento y se terminó, no. Solo se termina de dos maneras la oración, nada más. Que voluntariamente me ponga a pensar en un pensamiento, como acabamos de hablar en las 4 R, de el no retener un pensamiento. Y si yo lo retengo voluntariamente, entonces ya mi consentimiento ya no está ahí. Ya no estoy dando el consentimiento a la presencia y a la acción de Dios. Mi voluntad está en otro lugar. Entonces es una forma en que estoy terminando la oración. Y la otra forma es levantarme e irme. Son las dos únicas formas. No puedo salir muchas veces del nivel profundo, del nivel espiritual de mi ser, o del nivel de la divina morada interior, o del más allá de ello, el auténtico yo, la presencia divina igualmente. Me puedo salir muchas veces, pero mientras una y otra vez retorne y retorne y retorne a la palabra sagrada, suavemente, todo está bien, todo está bien. Es cuando me retengo un pensamiento y me quedo sobre él elaborando, o cuando me levanto y me voy. Evitamos analizar nuestra experiencia, abrigar expectativas o proponernos una meta. Es muy sencillo, ¿no? De una puede ser que yo abrigo la expectativa de no tener pensamientos. Esa es una expectativa falsa porque siempre lo vamos a tener. O tengo quiero tener la experiencia o la expectativa de repetir la palabra continuamente, me propongo repetir la palabra continuamente para evitar los pensamientos. Tampoco eso es, porque eso más bien te cansa, no es el descanso que estamos llamados a experimentar. Y recordamos una y otra vez que es a través de la palabra sagrada que estamos reafirmando nuestro consentimiento. Evitamos también la expectativa, abrigar la expectativa de poner la mente en blanco. Eso no existe, como dijimos en una de las charlas. No existe porque solo decir tengo la mente en blanco ya es un pensamiento, ¿no? O abrigar la expectativa de sentir paz y consuelo en la oración. Algunas veces la sentirá, otras no. Otras no. Otras estará bombardeada por pensamientos que no dejarán que tengas tranquilidad
aparentemente, pero son los pensamientos precisamente que necesitan ser tratados en ese momento. Dejamos que pasen todos los pensamientos particulares sin excepción, independientes si son agradables o dolorosos, o si nos aportan consuelo espiritual o un bombardeo de ideas y sentimientos. A veces, ocasionalmente puede ser que de verdad, así como decía hace un momento, seamos bombardeados por un asedio que resulte particularmente difícil y duro de retornar a la palabra sagrada, dado todo ese material tóxico que viene del inconsciente. Y sí, sucede a veces que resulta a ciertas personas casi imposible retornar a la palabra sagrada. Entonces simplemente permanecemos ahí en el propio dolor y ese que pase a ser el símbolo sagrado de nuestro consentimiento. Esta entrega en sí misma es el consentimiento más profundo aún a la presencia y a la acción de Dios dentro de nosotros. Evitamos también tener la expectativa de tener una experiencia espiritual, de sentir o de ver una visión o de ser una contemplación sentida o una paz impresionante. Todo lo soltamos. Evitamos igual tener la expectativa o proponernos la meta de controlar la oración para que tenga este resultado. Digamos que es un método. Puede tener hoy de esta manera un resultado, mañana otro. Entonces nos abandonamos a la acción y gracia del Espíritu. Que Él haga ese momento de gracia, de Él está trabajando en mi ser y con certeza nos damos cuenta por los frutos en la vida diaria, en perfecto abandono, nos rendimos a su acción y a su gracia. No hay cosa más, receta más perfecta para la oración centrante que rendirse a su acción, a lo que Él haga en el momento, lo que sea. Lo que sea está bien. Nuestros tiempos de oración, de silencio, oración centrante, no se limitan a sentir la presencia, ni a tratar de sentirla, sino que es un ahondamiento en la fe, en que Dios está presente en todo lo creado. O sea, cada momento que nos sentamos, profundizamos a niveles inimaginados siquiera en la fe. Cada vez que nos sentamos a hacer silencio. Y no solo en la fe, en las virtudes teologales, esperanza y amor. Y estas se ensanchan. Y como decíamos, dejamos en las manos del Espíritu porque no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido inefable. Y soltar y soltar. No juzgamos nuestros periodos de oración como buenos o malos. Nuestras facultades humanas son incapaces de entender lo que acontece en la habitación interior, incapaces de captar el misterio de nuestra sanidad interior, de lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Sabemos que con la palabra sagrada estás expresando tu intención de consentir al misterio máximo que mora en tu interior. Es un punto de enfoque al cual regresar cuando notas que tu interés ha sido cautivado por los pensamientos que pasan. Es importante recordar que una vez que te sentís cómodo con la palabra sagrada escogida, quédate con ella. Y si te sientes inclinado a escoger otra, pues puedes hacerlo, pero se recomienda no hacerlo durante la práctica de la oración misma. No hacer estos ensayos de que si cambio la palabra en vez de Jesús por paz o Padre, mientras estoy en el silencio, pues estoy alborotando la mente y produciendo voluntariamente mucho más pensamientos. Siempre, como decimos, es una manera, la palabra sagrada, de renovar tu intención y abrirte a Dios y aceptarlo tal como es
y cómo se presenta el momento. El periodo de oración centrante no es el momento de interceder por otras personas o por otras cosas. No es ese el momento. Y no es que no lo vas a hacer, sino que tienes 23 horas del día más para hacerlo, ¿no? A nadie se le impide orar de otra manera, sino que no es el momento. No es durante el periodo de oración. Al darle nuestro consentimiento a Dios, de hecho, hermanos, estamos orando por todos en el mundo, por el pasado, el presente y el futuro, por todos. Estamos abrazando toda la creación, aceptando toda realidad, empezando por Dios mismo y por esa realidad íntima de tu ser, de la cual generalmente no estamos conscientes. La palabra sagrada también nos recuerda de que somos uno con el origen nuestro, con Dios mismo, y que estamos creados para felicidad y paz sin límites. Y cuando nos percatamos en el silencio, nos damos cuenta de que estamos empezando a movernos hacia la felicidad, hacia la paz, hacia el gozo de la vida. No necesitamos mucho esfuerzo para dirigirnos a donde el Espíritu nos está conduciendo. La dificultad para nosotros radica en que la mayoría del tiempo vamos en dirección opuesta, porque tenemos la tendencia a identificarnos con todas nuestras inquietudes y preocupaciones, totalmente identificados, y con el mundo que las estimula y las ayuda a reforzar. Resumiendo, el consentimiento a la presencia y acción de Dios son el cuerpo y el alma de la práctica de la oración centrante. Recordamos que decíamos que ese retornar a la palabra sagrada es necesario para afinar la intención que se ha vuelto confusa al buscar estar en la conciencia ordinaria, perdida en medio de los barquitos, ¿no? Entonces cada vez que nuestra intención se vuelve borrosa, el símbolo de la palabra sagrada me lleva de nuevo, ¿no?, a reforzar esta intención de consentir a la presencia y acción de Dios. Recordamos también que tan pronto uno se da cuenta de que ha sido atrapado por un pensamiento, un barquito brillante que tomó mi interés, cualquier pensamiento, ya sea de la memoria de corto plazo de ahorita, o de mis pensamientos de aversiones o atracciones, inmediatamente tan pronto me doy cuenta, aunque me haya ido 5 kilómetros río abajo, retorno con gran suavidad a la palabra sagrada, sin pelearme, sin sentirme culpable, sin resistencia, sin retener el pensamiento. Y así que tenga cualquier descubrimiento también dentro de mí, lo suelto, cualquier cosa que me parece que Dios me la está mandando. Si es de Dios, vendrá al final con más fuerza aún. Yo lo suelto. Aquí lo que me toca es estoy en la presencia misma de Dios. Y una y otra vez estoy rendida a esa acción misteriosa, al misterio máximo, que no está en nuestras facultades de entender, pero que sí sabemos está actuando. Por los frutos nos damos cuenta. También recordar para nuestras prácticas que los pensamientos van a estar ahí, que son parte integral del proceso de sanación y que tienes que tener una actitud amorosa, cordial y amistosa hacia los pensamientos. No hay en lo más mínimo, no, no estamos preocupados por ellos, si tengo mucho o poco, si estoy bañada. Me encanta una frase que decía Kitty mucho. Si estás empapada de pensamiento, es como que si en medio de un campo enorme. No, quise encontrar unas charlas mías que ponía todos esos ejemplos de Kitty, pero son tan días ya después, no sé, se perdieron. Son tan en un
decir, como decirte en una cancha enorme de tenis y de repente te agarró la lluvia en medio de ella enorme, o cualquier cancha que te imagines, un campo de golf, lo que sea. Y te agarró la lluvia y vas a estar peleando con la lluvia porque ya estás empapada. No vas a pelear con la lluvia. Es lo que está sucediendo, es lo que está pasando, que así vivimos en pie de guerra con todo lo que es. Igualmente, ¿estamos empapados de pensamiento? Pues estamos empapados de pensamiento. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Esa fidelidad donde sabemos que estamos siendo transformadas, mientras no adquiere esa conciencia yo de que entrar al secreto de la habitación es ser sanada y transformada. Todo mi ser está siendo elevado a nuevos niveles, una sanidad radical, total, de toda mi manera de pensar, de sentir, de vivir. Podrá haber mayor regalo y por tan poco que se nos dé la vida toda de nuevo. Vamos a hacer al finalizar la charla una práctica ahora sí de 20 minutos. 20 minutos donde estaremos usando todo lo que hemos entendido y absorbido de la guía del espíritu a nosotros en el alma, porque si estamos aquí no es casualidad, no es que alguien te invitó, ya sabes que fue una directa invitación del mismo Espíritu Santo. Para finalizar, leemos esta cita de Keating extraordinaria, de mente abierta, corazón abierto. Al dejar ir todos los pensamientos por medio de la palabra sagrada, se le abrirá el camino a todas nuestras facultades espirituales que se sienten atraídas por el silencio interior, para que se muevan espontáneamente en esa dirección. Es un movimiento que no requiere esfuerzo, sino tan solo el deseo de dejar ir nuestras preocupaciones ordinarias. Hermoso en verdad, ¿no? Hermoso en verdad. Porque nuestras facultades ya están esperando. Todo nuestro ser interior clama por esa vida, por ese encuentro en el silencio creador de Dios. Y entonces ellas se sienten atraídas, somos nosotros las que estorbamos el paso, ¿no? Ellas van a moverse fácilmente y espontáneamente en esa dirección. Y ese no requiere básicamente esfuerzo alguno, sino nuestra decisión de soltar y soltar y soltar y dejar ir. Y como había dicho antes, esa dinámica es la dinámica de la oración centrante, soltar y soltar y soltar. Igual se lleva la vida diaria, que es una maravilla, ¿no? Gracias, Espíritu Santo, gracias. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo de silencio y de quietud de 20 minutos. Recordamos las pautas, la palabra sagrada, para reafirmar nuestra intención y consentimiento a la presencia y acción de Dios. Ojos cerrados, nuestros pies sin cruzar uno sobre otro, nuestras manos sobre las piernas, como se las sientan mejor. Sueltan los hombros y los dejan caer. Iniciamos con esta bella oración bizantina. Serena luz, brillando en el centro de mi ser, atráeme hacia ti. Atráeme más allá de los sentidos, fuera de los enredos de la mente. Líbrame de los símbolos de las palabras, para que yo pueda descubrir los significados. La palabra no hablada en la oscuridad que vela el centro de mi ser. Amén. A continuación pulsas la campana que marca los 20 minutos de oración centrante y a los 20 minutos la misma campana te saca.
Dios del silencio, calma y aquieta mi alma en la fuente de tu amorosa presencia. En tu silencio, provéeme de fuerza para amar, especialmente aquellos que son más difíciles. Cuando no haya otro lugar al que ir, inspírame para que baje al corazón y encuentre allí tu gracia, que es dadora de vida y que entreteje la tela de la realidad humana y la convierte en un tapiz de amor. Amén.